Descubre junto a Fernanda Varela cómo se está transformando el panorama energético y tecnológico bajo la dirección y liderazgo de Mujeres Power. Prepárate para sumergirte en historias inspiradoras y descubrir cómo estas mujeres están definiendo el futuro de la industria. Girl Power comienza ahora. Muy buenos días, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este espacio donde conversamos con las mujeres líderes de la transición energética y la acción climática. Este jueves vamos a profundizar sobre el nuevo plan de descarbonización de Chile, los desafíos climáticos, por supuesto, que tenemos como país y como región, para poder avanzar en una transición energética, pero ojo, una transición energética justa, sin poner en riesgo nuestros recursos y los desafíos, por supuesto, que tenemos para darle celeridad a este proceso que es tan urgente, ¿no? Hay que entender ahí también el nivel de urgencia que nos implica la crisis climática. Y bueno, ¿quién mejor para hablar de todos estos temas que una mujer que la verdad ha sido la voz de la sociedad civil durante años y que no necesita mayores presentaciones porque es tremendamente reconocida no solo en Chile, sino también en el extranjero? Ya se imaginarán quién es, por supuesto es Sara Larraín, directora ejecutiva de la ONG Chile Sustentable. Pero antes de darle la bienvenida oficial, tengo que saludar, por supuesto, a nuestros queridos patrocinadores, el Ministerio de Energía de Chile y la iniciativa internacional Women Energize Women. También, por supuesto, agradecer a Pollux Comunicaciones, la agencia que hace posible este programa todas las semanas, y también les invitamos a que nos sigan, ¿no? En LinkedIn como agencia Pollux, con una L, con una X al final, tal como suena, y en Instagram, agencia_Pollux. Y ahora sí, vamos con ella porque tenemos poquito tiempo y la verdad que tendríamos una jornada completa para hablar con la querida Sara. Sara, qué gusto y qué honor de verdad que nos acompañes en Girl Power. Gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Cómo estás? Hola Fernanda, muchas gracias. Encantada de estar en el programa y me encanta el trabajo que haces con Pollux y particularmente en poder mostrar distintos rostros de la transición. Y que son tremendos. Tú la verdad vienes hace rato siendo bien lideresa en esto y no habíamos tenido la oportunidad de conversar acá en Girl Power. Yo tenía ganas hace rato, te lo comenté en algún minuto, pero bueno, esto dura 30 minutos, tenemos poco tiempo y quiero estrujarte, Sara, y comencemos quizás por lo más, entre comillas, contingente, que sé que es de mucha relevancia para ti y la organización que lideras también, y me refiero al plan de descarbonización del gobierno de Chile, que estuvo en consulta pública hasta mediados de diciembre, si no me equivoco. Ahí tú nos contarás un poquito más. Y he visto también en las redes sociales, como ustedes desde Chao Carbón, también iniciativa que lideran desde Chile Sustentable, se refieren a él como deficiente, ¿no? Ahí me gustaría saber un poco más tu visión, ¿por qué lo consideran deficiente y qué quizás está dejando pasar este nuevo plan de gobierno? Bueno, la verdad, Fernanda, el plan se dio a conocer el 8 de noviembre. Vencía el plazo ahora antes de Navidad para las observaciones ciudadanas. No obstante, se extendió el plazo hasta el 15 de enero. Por lo tanto, queremos invitar a todas las personas y las mujeres particularmente que están viendo esta entrevista de por favor hacer observaciones. El plan es muy deficiente, la verdad es que es muy desilusionante. Trabajamos varias ONG en la famosa mesa con el Ministerio de Energía durante 6 meses, entre agosto de 2023 y enero de 2024, y demoró hasta noviembre en que saliera el plan. Y la verdad, ¿por qué es deficiente? Me quiero referir solamente a 4 o 5 puntos. Primero, si tú miras el resumen ejecutivo y el inicio, la verdad es que empieza con una apología del carbón. Es un lenguaje de un enfoque que yo no sé a quién encargaron que escribiera esto y quién es el editor de aquello, y yo no sé quién realmente, si es un policy paper vinculado a lo que propone al país, empezar dando una especie de oda al carbón, de poco menos que despidiendo, no sé, a la abuelita. Es una cuestión tremenda,
porque da una sensación extraña. Pero en fin, yendo a los capítulos y a los distintos elementos, yo diría que hay cinco o seis elementos que son muy preocupantes. El primero tiene que ver con que no hay ninguna meta nueva, ninguna fecha y ningún compromiso concreto en relación al cronograma de cierre o reconversión de Carbonera. O sea, si te entiendo bien, Sara, perdón, de lo que ya se había más que firmado, porque no es vinculante, entiendo, ¿no? Son el plan anterior. Es voluntario. Es voluntario. Sí. Pero es vinculante. Y se ha cumplido. El plan anterior, o sea, el plan digamos, iniciado en el gobierno de Piñera, después de la mesa de descarbonización número 1, no es un plan, digamos, obligatorio, es voluntario, pero tiene un papel con ciertas condiciones y es vinculante. Ahora, perfecto. Pero lo que tú apuntas es que en el fondo de esos acuerdos no hay nuevos en este plan. No hay nada, absolutamente nada. En ese momento lo que se acordó es el cierre de 8 centrales, que eran las más viejas. Por eso nosotros decíamos esto es una venta de garage. No es un plan de descarbonización como corresponde con un cronograma completo, sino que se anunció y hubo compromiso de las 8 al año 2025, de las más viejas. Como la COP iba a ser inmediatamente, a fines de ese año, las empresas por sí mismas empezaron a ofrecer y a anunciar, independientes del plan de descarbonización y de lo que se había firmado, ¿no es cierto?, entre la Asociación de Generadoras y el gobierno de la época, empezaron a ofrecer, y así Engie ofreció cerrar las 4 Tocopilla, Enel ofreció cerrar Bocamina 2 y la central Tarapacá, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros tenemos hasta esta época es el cierre de 11 centrales, en este momento, las 8 que estaban en el plan, más un conjunto de 5 más, que son las que se han cerrado hasta ahora. Y al año 2025 lo que tenemos en anuncios es cerrar aproximadamente 9 más. Que son como 1000 megas, ¿no? Son aproximadamente este año se reconvertirían o se cerrarían 1000 megas. Eso implicaría Andinas y Hornito, ¿no es cierto? Infraestructura energética Mejillones, Ventanas, Nueva Ventana y Campiche, etcétera, varias más. Y lo extraño es que ahora no sabemos qué va a pasar, si es que van a cerrar todas las comprometidas al año 2025, porque como tú sabes, el 21 de diciembre pasado, AES vendió Nueva Ventanas y Campiche a una empresa nueva constituida que no sabemos lo que va a hacer, y por lo tanto no sabemos exactamente si van a cumplir con su anuncio. Claro, porque en el fondo, si se entiende ahí, el compromiso es de AES, pero ahora ya las centrales no son de AES. Exactamente. Ahora, lo que ocurrió en el pasado, cuando la misma AES vendió las 5 Guacoldas en Huasco a Capital Advisors, lo que le avisamos al gobierno es que trate de que el nuevo dueño firme el papel también. Es decir, la obligación de una empresa se extiende a pesar de que la empresa venda las unidades que iban a ser cerradas. No es que yo porque lo venda me olvido del compromiso, porque si es por eso andaríamos vendiendo todo para no cumplir los compromisos, ¿te fijas? Pero eso está en la nebulosa todavía, entonces no sabemos lo que va a pasar, pero hasta el momento, y por qué el plan es deficiente, es que no hay ningún compromiso, no se nombra ninguna central, no se nombra ninguna fecha, y eso es grave. ¿Por qué? Porque cuando este plan se anuncia el año 2019, se dice, mira, aquí hay un compromiso de 8, en 5 años más se va a revisar, en 5 años más es 2024, y resulta que no se revisó y no se puso ningún listado. Si tú revisas el plan en cada uno de sus capítulos, de sus puntos, de su articulado, no nombra ninguna central, no nombra ningún megawatts, no nombra ningún año, y por lo tanto es una especie de nebulosa como de que declaración. Cumplimos el check de actualizar, pero no dice nada. Actualizar, pero nada. Y segundo punto que tiene que ver con eso, el plan no se refiere a la remediación
de los pasivos ambientales de aquellas centrales que se han cerrado. Y por lo tanto tenemos casos como Tocopilla, donde ya se cerraron todas las centrales y no hay ningún plan de cierre, ninguna remediación de las canchas de acopio de carbón, de los depósitos de ceniza, de la infraestructura de la tubería de enfriamiento que está en el borde costero. Es decir, chao, nos vamos y todo queda aquí como establecido y la comunidad tiene que tragarse el sapo. Claro, o sea, chao carbón, pero queda la infraestructura gigantesca. La infraestructura y queda el pasivo ambiental en los lugares. Eso no es justo, eso no es un elemento de transición justa, y hemos llamado al gobierno insistentemente a que las empresas cumplan con el desmontaje de aquello, cumplan con los planes de cierre, aquellas que tienen resolución de calificación ambiental, que son todas las más nuevas y están obligadas a un plan de cierre, fiscalizado por el Estado. Y los que no tienen resolución de calificación ambiental, las Tocopilla, 12, 13, 14 y 15, bueno, tienen normas sectoriales pasadas, como normas de salud vinculadas a desechos tóxicos, a residuos peligrosos, etcétera, etcétera, que debieran estar siendo fiscalizadas, pero el gobierno no está fiscalizando aquello. Entonces estamos tremendamente preocupados porque la transición, claro, puede acelerarse y todo lo demás, pero si es injusta, la verdad es que se deslegitima mucho. Y eso no debiera ser. Hay un tercer elemento, Fernanda, que es tremendamente complejo, es que al menos se promociona la cocombustión de amoníaco con carbón. Particularmente está referido a una posibilidad que presentó Capital Advisor, Guacolda Energía, que es la empresa en Huasco, que está planteando quemar 30% amoníaco y 70% carbón para sus centrales, sus 5 centrales en Huasco, lo que implica, y lo presentan como una reconversión. Nosotros señalamos, esto no es una reconversión. Cuando tú te reconviertes a alguna alternativa fuera del carbón. Claro. El seguir quemando carbón con amoníaco es una forma de perpetuar la quema de carbón con un poquito de otra cosa. Y entonces, además como que termina no calza con la esencia, con la hoja de ruta que tiene Chile en términos de hidrógeno, que es verde. No es ni gris, no es ni azul, es verde. Entonces si se hace con carbón... No, por supuesto. Pero es un poquito, tú sigues quemando carbón, hasta el año 2030, 70 carbón, 30 le pones un poquito de amoníaco, y después hasta el año 2033 en adelante, hasta el año 2040 me imagino que irán a seguir quemando, es carbón con amoníaco. Entonces lo que ocurre acá es que se llama reconversión, pero no es una reconversión, sino que tú reduces, pero perpetúas quemando carbón, que no es el espíritu de la ruta de descarbonización. Entonces ahí hay un gol que no es reconversión y que está metido en este plan de descarbonización. Y creemos que eso tiene que ser sincerado, y entonces se dispara al bulto y se promueve como una tecnología de reconversión que no es tal para la descarbonización. Y hay 2 elementos preocupantes que tienen que ver con la regulación ambiental. El plan de descarbonización propone 2 retrocesos en la regulación ambiental. El primero es liberar a las líneas de transmisión en ciertas circunstancias de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, lo que creemos que es grave, porque hoy día el artículo 11 de la ley 19.300 es muy claro de que toda línea de transmisión tiene que ser evaluada ambientalmente. Y acá se señala que en ciertas circunstancias se podría eximir de aquello. Creemos que eso no corresponde. Tampoco es sostenible, si hemos visto lo que pasa con las líneas cuando no tienen una relación, un diálogo, una participación ciudadana, no sale tampoco. Es un retroceso, es un no cumplimiento de la ley que no le hace bien al sector eléctrico. No. Yo creo que cuando se legitiman las cosas es porque las cosas se hacen bien, no porque nos saltamos las reglas. Y lo mismo ocurre con todo tipo de proyectos energéticos en lugares donde haya evaluación ambiental estratégica, que estarían liberados de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y la verdad es que cuando tú haces evaluación ambiental estratégica, tú levantas la línea de base de un territorio.
pero tú no haces la evaluación del impacto del proyecto sobre ese territorio. Entonces son dos cosas distintas. Y nos parece insólito que el Ministerio de Energía, con los equipos que tiene, con las asesorías que tiene, haya confundido evaluación ambiental estratégica con estudio de impacto ambiental de un proyecto sobre el territorio y cómo mitigar esos impactos. Creemos que esos dos elementos son muy negativos, muy negativos. ¿Y a tu juicio qué apunta eso? Porque a mí me suena como hay un dolor de que la transmisión va más lento, que nos faltan líneas. ¿Apuntaría quizás a acelerar ese desarrollo del segmento de transmisión, o a qué le atribuye ese retroceso en términos de pasar por menos permisología al final? Yo creo que se está tratando de tapar un retroceso o un atraso, más bien, un atraso grave en la planificación de la transmisión. Aquí el problema que nosotros tenemos un tremendo retraso en implementación de las reformas de la transmisión que se promulgaron en el año 2014, Fernanda. Nosotros seguimos en la época de que era ministro Pacheco, seguimos todo el proceso semana a semana en el Congreso Nacional, ese proyecto de ley, donde se estableció la franja fiscal, la franja donde iban a ser las líneas de transmisión, que las determinaba el Estado. Una vez que esa franja era establecida, en esa franja se evaluaba ambientalmente la línea específica. Pero después ahí están los polos de desarrollo, con el objeto que los proyectos se fueran organizando en distintas, digamos, zonas, con el objeto de que la transmisión pudiera servir a un conjunto de proyectos. Eso nunca se implementó. Estamos a 2024, la ley es del año 2014, es decir, llevamos 10 años sin haber implementado ese proyecto de ley. Entonces yo creo que acá el gobierno anterior, el gobierno de Piñera y este gobierno, lamentablemente, han tenido ese retraso de no implementación de la ley de transmisión, y el sector privado que construye las líneas entre la licitación que se atrasa y las reglas no corresponden y no se consulta a las comunidades, tenemos el atraso que tenemos. Pero eso es porque había una falla tanto del Estado como del sector privado en una planificación y en un cumplimiento de los procesos para construir las líneas en relación al desarrollo, digamos, de la generación. Y hoy día tenemos dos grandes retrasos. Tenemos el retraso de la transmisión, que es grave, y tenemos el retraso en toda la reglamentación de la ley de almacenamiento. Hoy día no sabemos cómo el almacenamiento se va a remunerar, se están haciendo muchas inversiones, pero en un vacío de una regulación precisa, básica, y entonces sin almacenamiento, que también podría ayudar a reducir la necesidad de transmisión, y sin transmisión estamos en el peor de los mundos, porque ¿quién va a seguir invirtiendo en energías renovables si tienes que seguir virtiendo miles de gigawatt hora? Porque resulta que no hay almacenamiento y están totalmente colapsadas las líneas de transmisión. Entonces estamos en un problema que desde mi perspectiva es una responsabilidad probablemente 60% del Estado y 40% del sector privado, porque no se ha implementado la ley, la regulación. Y ahí, Sara, quería vincularlo con los primeros temas que estabas levantando del plan de descarbonización, y lo cierras muy bien con este porcentaje como de responsabilidad de 60-40, porque, a ver, yo te escucho, va a ser todo el sentido, pero también digo, chuta, esto no puede ser solo voluntades, no puede ser que las empresas se organicen de nuevo y digan, ya, que ¿cuándo sacas tú? ¿Cuándo saco yo? ¿Cuánto puedo sacar? Yo creo que tiene que haber una cosa más normada, como dices tú, una organización, una planificación. Yo creo que ese puede ser también uno de los grandes dolores, como me parece insostenible, muy raro, porque las empresas pueden vender sus activos como quieran y cuando quieran. El punto es que a nivel como regulatorio debería estar suficientemente normado para que venda quien se venda, sea parte de un plan país, un plan de descarbonización país. Ahí es donde me queda coja un poco, no sé si es la regulación, no sé si son voluntades políticas, pero creo que ahí ese 60 es súper importante para que no sean voluntades de los privados, sino que efectivamente hayan aquí una instrucción de cambio. Absolutamente, y yo creo que la inercia de que, digamos, a inicios con la Ley General de Servicios Eléctricos, el que decidía el desarrollo del país era el conjunto de proyectos más rentables para cada empresa, eso cambió.
Eso cambió con la creación del Ministerio de Energía, con una autoridad para el tema. Eso cambió con una planificación eléctrica de largo plazo. Eso cambió con incluso la ley de energías renovables no convencionales que me tocó trabajar y que se promulgó el año 2008, donde se obligaba al sector que al menos 10% de la energía que iba a desarrollar, iba a generar, tenía que ser renovable no convencional. Claro. Entonces se inicia toda una línea de un liderazgo del Estado para orientar la ruta en el desarrollo energético nacional en base al interés público de un país de energía más autónoma, más barata, más limpia, etcétera, etcétera. Pero eso como que empieza a guatear un poco en el camino y lamentablemente hoy día estamos en una situación donde el Estado ha perdido el liderazgo de la conducción y de entregar los lineamientos. Claro, tenemos una política energética, pero si la política energética es puro bla bla, si es que no está en una regulación donde tú dices, mira, este es el cronograma, lo acordamos en una mesa, pero se cumple. Exacto. Este es el cronograma de transmisión, lo acordamos en una ley de transmisión, pero se cumple. Y por lo tanto, hoy día debiéramos tener hace 10 años ya el procedimiento para las franjas de transmisión, debiéramos tener los polos de desarrollo para energía solar, etcétera, que todos sepan dónde se puede colocar porque va a haber facilidad de la transmisión y no cada uno se ponga donde quiera y que después resulta que la transmisión tiene que caer del cielo. Es decir, aquí hay una falla de tomar el liderazgo del Estado y en ese sentido yo creo que es tremendamente importante retomar a través de el cumplimiento de las leyes vigentes, de la planificación energética de largo plazo. Es un instrumento clave que hoy día tiene el Estado y obviamente en relación a, por ejemplo, no renunciar a que el mismo Estado haga licitaciones para infraestructura de almacenamiento. Si falta y el sector privado falta inversión, o en el caso mismo de la transmisión, el Estado debiera licitar y poder actuar con el objeto de llenar esos vacíos, como en el caso de la transmisión o del almacenamiento que hoy día tenemos, porque tenemos muchos anuncios de que se va a hacer mucha cosa, pero no se hace. Y hoy día lo que estamos haciendo, lamentablemente, es generando mucha energía limpia y botándola. Mucha energía limpia que se está generando y eso implica que no podemos reducir las tarifas, que las empresas, digamos, no les está yendo bien y por lo tanto no van a querer seguir invirtiendo tanto y que pueden sobrevivir solamente los que tienen las espaldas más grandes y por lo tanto eso va a implicar que tenemos riesgo de que se vuelva a concentrar el sector en las grandes empresas ahora que van a ser renovables, pero pocos actores, eso no es bueno para la competencia, no es bueno para los consumidores, etc. Entonces yo creo que aquí lo que falta claramente es que el Estado asuma, tome las atribuciones que tiene y que verdaderamente le dé en forma dialogada y democrática, pero le dé un liderazgo y una dirección y una urgencia, un cronograma claro a esta transición. Si no, estamos dejando todo en el camino. Los pasivos ambientales, la transmisión que no se hace, el almacenamiento que no es suficiente, etc. Y eso, la verdad es que no es bueno para el país, no es bueno para las personas. Oye, Sara, totalmente de acuerdo. No basta con hacer los checks, como decíamos, sino que hay que cumplirlo y de forma ordenada y con un plan que también nos permita a todos estar en línea y le demos esa robustez que necesita el sistema y esa seguridad que tanto se habla porque está planificado, porque está planeado, porque estamos todos en la misma página. Y en el marco de esta misma robustez, seguridad que mencionaba, hay un actor ahí. Certeza. No, la certeza es clave. Todo el mundo quiere certeza. Las empresas quieren certeza, ¿no es cierto?, para su desarrollo, y las comunidades también quieren certeza. Entonces, tengamos una planificación energética, tengamos un ordenamiento territorial, tengamos un cronograma de descarbonización que sea por todos conocido, trabajemos juntos en las acciones y no sigamos hablando y con todo por hacer, pendiente por hacer. Y totalmente de acuerdo, Sara. Y acá, en esa misma, estamos hablando de la salida del carbón, particularmente como un primer desafío. Pero retomo un poco esto de seguridad, robustez, que necesita el sistema. Está este actor que es el gas, que ha buscado un poco posicionarse también como un elemento fundamental de la transición energética en el marco de esta salida del carbón también.
a tu juicio, ¿qué rol cumple efectivamente el gas? Y también, ¿qué pasa después? Logramos sacar el carbón, viene como naturalmente el gas, ¿no? ¿Cómo lo visualizas tú? Bueno, claramente el gas es un combustible fósil y es un combustible fósil que, claro, tiene un poquito menos de emisiones de CO2, su combustión. No obstante, tenemos el problema del metano, que en todo el ciclo del gas es un gas de efecto invernadero muy, muy potente, sobre 50 veces, digamos, la agresividad como gas de efecto invernadero, con una vida más corta, pero muy agresiva, y sobre todo como estamos tan atrasados en el tema de las metas de París. Obviamente el metano hoy día es un enemigo, pero número uno. Y ahí lo que realmente podemos hacer en el sector eléctrico, porque no estamos hablando del sector energético en general, estamos hablando del sector eléctrico, que es donde tenemos mayor posibilidad, porque las carboneras son, por lo menos el año 2020, eran un cuarto de las emisiones de CO2. El otro porcentaje, un 4 o 5%, es el gas natural, y por lo tanto tenemos que ir al gas natural. Y las dueñas son los mismos dueños de las carboneras. Son AES, Enel, Colbún, Engie, y por lo tanto son los mismos dueños de las carboneras, y por lo tanto son empresas que tienen espalda financiera y tienen capacidad técnica para hacerlo. Y la verdad es que todo lo que hemos visto es que el gas debiera ir retrocediendo. Nosotros hicimos el año 2022 con caso un escenario de retiro del gas vinculado a las recomendaciones de la OECD para los países miembros, que señalaba que en el sector eléctrico debiera abandonarse el gas el año 2035. Hicimos la modelación y la verdad es que es perfectamente posible al año 2035. Queda un delta muy pequeño de aproximadamente un 3% que para retirar ese porcentaje, digamos, habría que invertir demasiado en almacenamiento y otras, quedaría un 3%, una cosa así, pero es perfectamente posible. Los mismos resultados le dio al Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, que hizo una consultoría para la Asociación del Gas Natural, que quiso confrontar nuestro estudio y decir que no era posible. Bueno, a la Universidad de Chile le dio lo mismo que nosotros, porque la verdad es que las renovables y el almacenamiento desplazan el gas por precio, digamos, en términos de mercado. Y por lo tanto, claramente al año 2035 el estudio de la Universidad de Chile dio aproximadamente lo mismo. Quedamos con un delta muy pequeño de gas, y la verdad es que tenemos que sincerar y poner eso sobre la mesa, y no lo que ocurre con el texto del plan de descarbonización, una nueva crítica, donde presenta el gas como una alternativa. Yo no sé cuáles son, digamos, cuál es el buzón que pretendió ser el plan de descarbonización, de meter todo, y que la revoltura de aquello no tiene ni pies ni cabeza para la descarbonización. O por último, que lo considere en una etapa A, pero que planifique también no está claro cómo va a salir después, porque se entiende que estamos en un proceso de cambio. No está claro, y lamentablemente en vez de apuntar al almacenamiento, se sigue apuntando al gas natural, que es más caro, etcétera, etcétera, y en circunstancias además que no solamente en Chile, sino que Naciones Unidas, con todos los estudios que ha hecho el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, recomienda a los países de América Latina no invertir en gas porque puede retrasar la transición hacia energías renovables. Y te lo está diciendo IRENA, el Organismo de Naciones Unidas para las Renovables, te lo está diciendo el Organismo Internacional de Energía, te lo está diciendo la OECD. No obstante, obviamente el gremio sigue señalando, y bueno, y el Estado en este plan de descarbonización, yo no sé, actuaron como una especie de buzón y pusieron todo, pero que no calza, no tiene ni pies ni cabeza una cosa con otra. Establece el gas como la panacea de la transición, cuando no es la panacea de la transición. La panacea de la transición es el almacenamiento, y son los sistemas que hoy día se llaman servicios complementarios, como condensadores síncronos, como grid forming, como grid following, una serie de tecnologías que dan estabilización a sistemas
que pueden llegar a ser 100% renovables variables. Esos son los elementos clave, los habilitantes de la transición, no es el gas natural. Y eso está probado en todos los estudios nacionales e internacionales. Entonces, dejemos a un lado los intereses corporativos, que son intereses individuales, intereses de mercado, pongamos los intereses de la sociedad y los intereses, digamos, de la sustentabilidad del planeta por encima, y donde realmente tenemos que poner las lucas y la inteligencia para desarrollar, digamos, esos negocios y esos desarrollos tecnológicos que realmente son lo que necesitamos para apoyar estos sistemas en base a energías renovables, variables y no variables. Porque ojo que plata hay, que eso es algo que también hemos visto harto, porque también se dice, no es que no hay financiamiento, plata hay, el punto es que estoy hablando a nivel global, no solo Chile, pero la plata se está yendo para otros lados, ese es el problema, están siendo mal dirigidas. Se están yendo, en el caso de Chile, a hidrógeno, en vez de irse a, por ejemplo, almacenamiento, que necesitamos hoy día porque estamos botando energía, se va a hidrógeno, que puede ser algo que es una industria que va a servir en 10 años más. O sea, es como que te estás ahogando por un lado y resulta que poner el salvavidas en donde no corresponde. O sea, realmente la incoherencia en el financiamiento que se está viendo en el caso de Chile por parte del Estado, por parte de Corfo, claramente tiene una incoherencia tan grande como lo está teniendo para el tema de las negociaciones en las COP de cambio climático, donde el financiamiento no está yendo a donde se requiere y no estamos llegando con los montos que se requiere. Acá en Chile no hay un financiamiento para realmente robustecer el sistema de carbono neutralidad al año 2050. No se están haciendo las inversiones ni en almacenamiento, ni en transmisión, ni en los servicios complementarios que necesitamos para esa matriz idealmente 100% renovable. No lo necesitamos, no lo estamos haciendo. No lo tenemos y la verdad es que si no lo hacemos vamos a fracasar con las metas de reducción, porque el sector eléctrico es el más fácil de reducir. Es más efectivo también para hacerle frente un poco al calentamiento global, pues porque por su representatividad. Los demás sectores son mucho más difíciles y más fragmentados. Si nos vamos a transporte, sí, vamos a poder electrificar parte del transporte, pero hasta el último transporte de la señora Juanita, del taxista tanto, del camionero no sé qué, es un sector mucho más fragmentado, con sectores y actores con capacidades muy diversificadas. Para el Estado es súper complejo, porque está atomizado, porque es más complejo, porque no se va a poder electrificar todo. Entonces, si no hacemos el 100% en el sector eléctrico, que es el más fácil, porque ni siquiera estás hablando del energético, no estamos metiendo la leña, estamos dejando afuera otro segmento tremendamente complicado porque hay un tema cultural, económico. Absolutamente. Entonces la electricidad es nuestra carta ganadora y no lo estamos haciendo bien. Lo hicimos bien en un inicio y hoy día con este plan de descarbonización no tiene ningún rumbo. Entonces el gobierno tiene que aprovechar este periodo de observaciones hasta el 15 de enero y tiene que tomar esas observaciones y enmendar el rumbo del plan de descarbonización. Si no, no tiene ninguna dirección. No tiene acciones, no tiene metas, no tiene fecha, no tiene compromiso financiero. Es un bluff. Oye, Sara, me quedan 3 minutitos, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte con toda esta experiencia que tienes y esa trayectoria tremenda que me encanta. Mencionaste al paso la COP. Venimos un poquito, entre comillas, saliendo de una COP que, por lo que he visto, no fue muy exitosa. Por lo menos hay varias voces que levantan que no salió nada muy concreto de ahí, importante. Pero tenemos también encima, para el próximo año, la COP 30 en Brasil, en nuestra región. ¿Qué debería ser un poco a tu juicio, lo que se debería priorizar? ¿Cuál debería ser el foco? Yo entiendo que hay temas que ya están definidos para la COP30, pero desde tu punto de vista, ¿hacia dónde debería apuntar la COP o qué resultados quizás deberíamos obtener si estamos ahí ambicionando? Mira, desde nuestra perspectiva hay dos elementos clave que están en la agenda de Dubái, de la COP28.
que no se avanzó en Kirguistán, en la COP29, y que deben ser retomados. El primero es, particularmente en relación al tema que estamos hablando, es triplicar las energías renovables en la matriz energética mundial y duplicar las metas de eficiencia energética. Ese elemento debiera estar muy alto en la agenda, debiera pasarse, medir el examen de los compromisos en cada uno de los países grupo 1, es decir, los países industrializados, y debiera establecerse cuál es la brecha de financiamiento que requieren los países en desarrollo con el objeto de financiar esta triplicación y esta duplicación de las energías renovables en sus matrices y de su capacidad renovable, y duplicar la eficiencia energética. Por lo tanto, las lucas debieran estar claras de lo que necesitan los países con el objeto de tener fechas, señalar el financiamiento para aquello en los países en desarrollo, y obviamente creemos que ese punto es absolutamente fundamental, porque si bien es cierto, no quedó una meta, específica en cuanto a porcentajes, sí en la COP28 se estableció una reducción de combustibles fósiles en general, y se planteó esta triplicación de las renovables y la duplicación de la eficiencia energética. Son metas súper claras. Ahora, y el financiamiento es el segundo punto, tiene que ir acoplado con ese punto. El financiamiento tiene que ir acoplado cómo los países industrializados van a financiar la triplicación y la duplicación en eficiencia energética como un punto fundamental. Y lo segundo, que tiene que ver con todo la transferencia tecnológica que requieren los países para ir hacia esas metas, que implica terminar con los combustibles fósiles al año 2040. No nos olvidemos que los países desarrollados y de la OECD debieran ir hasta el año 2030, terminar con los combustibles fósiles en el sector eléctrico, y el resto de los países debe ir al año 2040. Y eso incluye a China, incluso a la India, que son países que son tremendamente relevantes junto con Estados Unidos en términos de emisiones, porque Europa va más o menos bien, pero Estados Unidos, China e India van súper mal. Entonces, ahí realmente tiene que haber un financiamiento. Y el segundo elemento es completar, en cuanto a financiamiento, es completar las promesas y los compromisos que se establecieron en el sentido de los billones de dólares que se requieren para el financiamiento de la transición. Y eso no se logró en Kirguistán, en la COP29, y nosotros esperamos que en Brasil, ya que va a ser en un país menos petrolero que los dos anteriores, y que va a haber mucha presión de sociedad civil, y que además va a ser en la mitad del Amazonas, en Belén, donde además está la superficie vegetal de captura del CO2 del sistema energético. Nosotros creemos que puede haber una mayor presión política con el liderazgo de Brasil, que además es miembro del grupo de los 77, donde India ha sido muy fuerte, y donde, si tú recuerdas, en el caso de Kirguistán, en la última sesión, India rechazó el informe del presidente de la COP29, porque no se juntó el financiamiento, y India señaló que la COP no se aceptaba el informe de la presidencia, y por lo tanto quedaría una COP con un informe pendiente. Entonces creemos que hay posibilidades de la COP30, pero mira, hay que seguir trabajando día a día, cada uno de nosotros en nuestros países, porque la verdad es que dejar todo a la COP no es realista ni esperanzador, en la medida en que las COP, en vez de revertir el cambio climático, que fue el compromiso de la convención, hoy día estamos en 1,5, digamos, como gran objetivo, y el gran objetivo de 1,5 no vamos a cumplirlo, ya no lo cumplimos. El año pasado tuvimos 1,4 y probablemente el año 2024 vamos a llegar a 1,5 o incluso un poco más de temperatura, del aumento de temperatura. Entonces creo que está bien las COP, hay que apuntar y seguir presionando, pero creo que al menos nosotros como Chile Sustentable hemos apostado más bien a hacer la pega en nuestros países, porque creemos que son con acciones
y no con negociaciones y bla, 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 que realmente se avance. Oye, esperemos, Sara, que este Amazonas maravilloso pueda inspirar y hacer el llamado a aquellos que están un poquito más alejados, que no han logrado también sumarse de forma de verdad comprometida, como dices tú, estos países que son tremendamente relevantes para mover la aguja, en el fondo, para generar los cambios. Estamos en el tiempo, me quedé con muchas ganas de hablar de minerales críticos y un sinnúmero de cosas que tenemos, pero bueno, te invitaré de nuevo a una parte 2, Sara, para que podamos profundizar en otros temas. Me encanta. Encantada, Fernanda. ¿Y por qué es tan importante el financiamiento? Porque si bien es cierto, China tiene la posibilidad de autofinanciar su transición, países como el mismo Kirguistán, que es un país petrolero, vive de eso. Es como si Chile nos hicieran, digamos, hacer una transición sin minería del cobre. No podemos hacerlo de un día para otro. Necesitamos el apoyo financiero para dejar de extraer mineral. Kirguistán y otros países requieren financiamiento y ayuda para dejar el petróleo en el suelo. Si ese financiamiento no está, no vamos a poder hacer la transición, porque hay países que dependen de aquello. Entonces yo creo que es cierto el fondo para pérdidas y daños y compensar a los países que están teniendo problemas, pero si queremos que los países que producen combustibles fósiles se sumen a la campaña, hay que apoyarlos en una transición para que puedan vivir de otras actividades económicas y no del petróleo, porque si no siempre van a estar bloqueando las COP y no vamos a avanzar. Incluso en gas, que también lo mencionamos en nuestra conversación, hay países productores aquí en nuestra región y también les va a costar. Sara, me tengo que ir, nos tenemos que ir porque si no nos van a matar. Un tremendo, no repito, haber conversado contigo, siempre un gusto, me encanta escucharte siempre. Y estoy segura que quienes nos acompañaron hoy también estuvieron muy, muy atentos a tu visión, que es tan inspiradora también. Sara Larraín, directora ejecutiva de Chile Sustentable. Que tengan un muy lindo día y nos vemos el próximo jueves a las 11:30 de la mañana, como siempre, por TX Plus. Somos Girl Power, somos Pollux. Chao, Sara, que estés muy bien, un beso. Que estés muy bien, gracias.